introducirme de vosotros. Yo me llamo Guillermo Lecube, soy de Madrid. De hecho, os quería preguntar antes de nada de dónde erais, de este instituto. Ibáñez Martín. De Murcia, están poniendo por el chat, Guillermo. De Murcia. Vale, oye, de Murcia. Pues nada, ahí de Murcia yo solo he oído de vez en cuando, que mi novia es de por ahí. Oye, pues nada, encantado de teneros hoy aquí. La verdad que hoy tenemos poco tiempo, pero más que nada quería que os quedasen claro 3 o 4 conceptos, ¿no?, sobre las finanzas personales, que son muy importantes. Entonces, como iba, yo trabajo en AFI, ¿vale?, que es una consultora financiera, y más específicamente en el departamento de inversiones, ¿no?, donde básicamente pues asesoramos, ¿no?, y gestionamos el dinero de los clientes para sacarles alguna rentabilidad. Esto es una parte, ¿no?, de lo que vamos a comentar hoy, aunque antes de eso, y más importante, vamos a hablar sobre qué son las finanzas personales en general, ¿no? También es importante por qué deberíamos hacer una buena gestión de nuestras finanzas personales. También vamos a relacionar todo esto pues con el ciclo de vida, ¿vale? Y por último, pues ya después de haber conocido todo esto, pues vamos a ver un poco dentro de esa pata, ¿no?, de las inversiones, que es de lo que nos dedicamos en mi departamento, pues oye, qué son las principales cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y con esto empezamos, ¿no?, sobre las finanzas personales. ¿Qué son las finanzas personales? Muchas veces relacionamos las finanzas directamente pues con esto que os estoy diciendo, ¿no?, de las inversiones y cosas de ese estilo, pero verdaderamente esto de las finanzas personales es algo mucho más sencillo en esencia de lo que parece, ya que pues no es más que pues la gestión de nuestro dinero, ¿no? De nuestro dinero, o pues en el caso, por ejemplo, de lo que serían vuestros padres, pues del dinero de la familia, ¿no?, de un núcleo familiar. ¿Esto qué quiere decir? Pues saber, oye, cuánto ingresamos, saber cuánto estamos gastando, de qué patas vienen nuestros ingresos, de qué pata vienen nuestros gastos, y en definitiva saber qué es lo que nos queda, ¿no?, que sería el ahorro. Aquí esto parece muy sencillo, ¿no?, y verdaderamente lo es, pero es algo que mucha gente no lleva en su día a día, ¿no?, este seguimiento. La gente vive mucho al día, ¿no?, o al mes. Es decir, ¿no?, una persona, ¿no?, como podría ser yo, sé que tengo un sueldo de X y sé que si al final de mes, con todo lo que he gastado, la diferencia entre mi sueldo y lo que he gastado pues es positiva, me sirve, he sobrevivido un mes más y podemos continuar, ¿no? Pues verdaderamente lo que trata de las finanzas personales es de ir un poco más allá, ¿no?, y de maximizar lo que debería ser el ahorro, ¿vale? Una vez ya tenemos este ahorro, ¿no?, y esa primera parte, ya entraríamos en lo que son las inversiones, ¿vale? En el mundo de las inversiones, que entraremos un poco más en detalle. Con esto, ¿por qué deberíamos, esto de las finanzas personales, ¿no?, ¿por qué deberíamos hacer una buena gestión de nuestras finanzas personales? Pues se me ocurren varios motivos y os voy a intentar explicar a continuación. Empezando, ¿no?, es algo relativamente sencillo de entender, como puede ser ganar dinero, ¿no? Queremos hacer una gestión de las finanzas personales para ganar dinero. Y aquí muchas veces pensamos en la pata de los ingresos, ¿no? O de las inversiones. Como sabéis y como veremos, pues al final una inversión no es más que invertir un dinero con el objetivo de obtener una rentabilidad, de lo que estaríamos incrementando los ingresos. Pero lo que a mí me gustaría, ¿no?, destacaros aquí, ¿no?, es que, aunque nos fijemos y que obviamente es importante la parte de los ingresos, me parece más importante aún la parte de los costes, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos ganar dinero? Pues reduciendo los costes que tenemos, ¿no?, o ciertos gastos que tenemos. Y aquí siempre con un poco de perspectiva, ¿no?
porque por poder podemos dejar de comer, ¿no? Y eso nos va a hacer reducir gastos, pero eso no es razonable, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de reducir gastos o ser más eficiente en gastos, lo que nos queremos decir es muchos gastos que tenemos en nuestro día a día que podemos evitar, ¿no? O que podemos ser más eficientes en el uso. Un ejemplo muy habitual y que nos pasa a todos, los denominados gastos hormiga, ¿no? Un poco como su nombre indica, suelen ser gastos muy pequeños y recurrentes, que si bien pues de uno a uno, como puede ser una hormiga eh, recolectando comida, es muy poca cantidad, pero que si se van acumulando, acaba siendo una cantidad importante de dinero, ¿vale? Un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Que suelo yo utilizar, y porque eso es un tema que reflexioné un poco más tarde. Yo cuando iba hasta en el instituto, ¿vale? Como estáis vosotros, pues teníamos, que entiendo que vosotros también, teníamos una cafetería. Y yo todos los días me solía comprar un bocadillo, ¿no? Un bocadillo y básicamente hace poco quería hacer un pequeño cálculo de, oye, cuánto me habré gastado yo en bocadillos. Pues bien, si tenemos en cuenta que por lo menos en la Comunidad de Madrid pues hay casi 190 días lectivos, aproximadamente. Yo estuve 4 años en instituto y el bocadillo me costaba pues 1,5 euros, pues llegué a la conclusión de que si hubiera sido un poco más cauto, no habría sido tan vago, que es lo que siempre me decía mi madre, ¿no? Me hubiera hecho el bocadillo en casa todas las mañanas, pues me hubiera ahorrado mucho dinero, aproximadamente unos 1.000 euros. ¿Esto quiere decir que está mal que yo me compré el bocadillo? No. De hecho, pues cada uno tendrá su situación, su tal, y no espero que nadie, después de esta reunión, deje de tomar su bocadillo, ¿vale? En el recreo. Pero sí que nos ayuda a tener esta perspectiva, esta percepción de los gastos, ¿no? Porque no nos damos cuenta muchas veces de X gastos que podemos eliminar, pero que al ser tan pequeñitos como son estos, no nos damos cuenta de verdaderamente el impacto que tiene sobre nuestras finanzas personales, ¿vale? Y sería un aspecto que destacaría. Más motivos por los que deberíamos hacer una gestión eficiente de nuestras finanzas. Pues si hemos dicho que las finanzas personales nos van a servir a ganar dinero, pues también nos van a servir para no perder dinero, ¿no? No perder dinero. Más que no perder dinero, y vuelvo con el tema de las inversiones, porque como veremos, las inversiones también pueden conllevar pérdida. Pero no estoy hablando de eso, ¿no? Estoy hablando del poder adquisitivo y de un término que no estoy seguro, a lo mejor no, yo ya no me acuerdo de cuando estaba en el instituto, cuando lo di. Es un término que a lo mejor todavía no habéis dado, que en cualquier caso, seguramente vuestro futuro o actual profesor de economía os lo pueda explicar mejor, ¿no? Pero es la inflación. ¿Qué es la inflación, no? Pues así un poco, de una forma muy sencilla, la inflación es el incremento de precios de las cosas, ¿vale? ¿Y cómo nos afecta todo esto? Pues yo tengo un ejemplo muy fácil. Yo cuando tenía vuestra edad, en las tiendas de alimentación, una bolsa de chuches, que entiendo que, vamos, siguen habiendo, estoy seguro, me costaba con 50 céntimos. Y hace poco estuve en una y compré y me costó 1 euro. Y dije, jo, pues eso es un incremento del 50%, ¿no? Si costaba 50 y tal, se ha duplicado. Pues eso está, digo, perdón, un aumento del 100%, porque se ha duplicado el precio. Pues un poco eso es el concepto que tenéis que entender como inflación, ¿no? O de la misma manera, si yo cuando tendría vuestra edad, tendría 50 céntimos, y en vez de gastarme ese dinero en una bolsa de chuches, me lo guardaba en el, en el abrigo y se me olvidaba, pues si yo hoy voy al armario y encuentro esos 50 céntimos y voy a comprar a ese mismo chino, con esos 50 céntimos no me da para una bolsa de chuches. Por lo que, aunque no he perdido dinero, es decir, nadie me ha robado dinero, ni esos 50 céntimos son los que son, con esos 50 céntimos ya no me puedo comprar una bolsa de chuches y, por tanto, he perdido poder adquisitivo, ¿vale?
¿Cuál es la forma que tengo yo de que no me pase esto? Pues bien, con esos 50 céntimos, si en su día, hipotéticamente, yo los hubiera invertido, ¿vale? Y hubiera tenido una rentabilidad igual a 50 céntimos, es decir, se hubiera duplicado el precio, al igual que ha subido la inflación, yo ahora mismo tendría 1 euro y por tanto podría seguir comprándome esa bolsa de chuches. Y más aún, ¿no? Si en vez de, dependiendo de en qué lo hubiera invertido, sus 50 céntimos los hubiera invertido en Bitcoin, pues es probable que me diera para unas cuantas bolsas de chuches. Y de esa es la clave de las inversiones, ¿no? Y por eso no solo hablamos de ahorro, que es esa primera parte de las finanzas personales, sino también hablamos de inversión, en este caso, pues para más que ganar dinero, que también es por lo menos no perderlo, ¿no? Por este fenómeno que llamamos inflación. Por último, un último motivo por el que deberíamos hacer una gestión adecuada de nuestras finanzas personales, pues tener un colchón de ahorro, ¿vale? Un colchón de ahorro en el futuro. Un colchón de ahorro que pues actualmente pues sería ese ahorro que tienes, ¿no? Pero que si bien ese muchas veces no va a ser suficiente en el futuro, principalmente por el componente de los gastos, ¿no? Que donde pues ahora veremos, ¿no? En el ciclo vital tienden a incrementar los gastos, ¿no? Ahora mismo, oye, sois chavales, no tenéis prácticamente gastos, tampoco ingresos. Eso también ahora hablaremos un poco de dónde estáis, ¿no? Ahora mismo en todas estas finanzas personales. Pero verdaderamente no tenéis pocos gastos. Pues bien, preguntadle a vuestros padres, pero según os seguís haciendo mayores, la parte de los gastos irán incrementando. Pues bueno, te compras un coche, te compras una casa, o cualquier cosa relacionada pues con vosotros, ¿no? Que sois los hijos, o cuando vosotros tengáis hijos. Por tanto, deberíamos tener siempre no solo un colchón actual, sino que ese ahorro incremente en el futuro. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con las inversiones. Que vamos ahora, no os preocupéis. Y esto está relacionado, como decía, con esto del ciclo vital, ¿no? Y la planificación financiera. Es decir, que dependiendo del momento de vida en el que estemos, vamos a tener, una situación diferente en términos de ingresos y gastos, y también unas necesidades o capacidades de inversión distintas. ¿Por qué os digo esto? Porque hay una parte de todo esto que estoy comentando que para vosotros, que todavía sois chavales, no es de completa aplicabilidad. Realmente no tenéis capacidad, de hecho todavía no podéis ni invertir. Pero bien, y como veremos ahora, sí que hay ciertas cosas que podéis ir un poco sabiendo, ¿no? Como he dicho, esa gestión de lo que ingresamos, lo que gastamos, y que además es un aspecto que sí que dentro de, cuando seáis mayores de edad, cuando empecéis a tener un trabajo o cuando empecéis a tener más costes, sí que los que vais a tener en cuenta, ¿no? Pero aquí lo que quiero que os quede es que dependiendo del ciclo, normalmente pasan dos cosas. Uno, como he dicho, hay un incremento de los gastos, ¿vale? Por lo que verdaderamente necesitamos un mayor ingreso para paliar con esos gastos. Y dos, tenemos también una capacidad de inversión distinta, ¿vale? O una capacidad de riesgo en las inversiones distinta, que es lo que veremos ahora en el apartado de inversiones. Un último aspecto también muy importante, como veis aquí, pues el último, ¿no? En la última etapa de la vida, cuando seáis mayores. ¿Por qué? Porque llegará el día, ¿vale? Que cuando seáis mayores querréis dejar de trabajar. Yo espero que también. Y en ese momento, en esa, digamos, cuadre que hemos hecho, ¿no? De ingresos y gastos, ¿qué pasa con los ingresos? Pues dejar de trabajar, ya no te van a pagar un salario. Sigues teniendo los mismos gastos, pues tienes que compensar todo eso, ¿no? Y ahí entra el concepto de no solo pues ese colchón futuro que estábamos comentando, sino un concepto ya puramente de inversión, que son los planes de pensiones, que veremos, ¿no? Como que verdaderamente, y esto lo refleja muy bien, desde que somos jóvenes, muchas veces una gran parte de nuestra planificación financiera es prepararnos para esa última fase en el ciclo vital, ¿vale?
que es la jubilación y los años donde tú simplemente quieres estar tranquilo en tu casa y no tener que trabajar más. Entonces, esto es un poco, a modos prácticos, esas fases, ¿no? O esas fases dentro del ciclo vital. Y como digo, vosotros es que no estáis ni en esta diapositiva, ¿vale? Porque realmente todavía no habéis llegado al punto en el que empezáis a tener un empleo, os emancipáis, etcétera. Pero ese momento llegará y todo esto que os estoy comentando, pues sí que es importante, ¿no? Llegar a estar preparado y hacer esa mejor gestión financiera. Y ya con todo esto, ¿no? Empezamos con el mundo de las inversiones, ¿no? Inversiones, ¿en qué consiste? Pues verdaderamente también es en teoría bastante sencillo, ¿no? Porque es pues meter tu dinero, ¿no? en algo, en este caso una inversión, con la esperanza de generar ganancias, ¿no? De tener una rentabilidad por esa inversión. Esto, como yo creo que deberíais saber, conlleva algo de riesgo, ¿no? Porque el dinero gratis, aunque hay veces que puede ocurrir, ¿no? El dinero gratis no existe. Por lo que lo principal, ¿no? O lo primero que os tenéis que tener claro cuando hablamos de inversión es que cualquier inversión va asociada a un riesgo. ¿Qué riesgo está asociado? Pues eso va a depender de en qué invertimos, ¿no? De hecho, aquí me voy a parar en el riesgo, como digo, ¿no? Suele haber una relación directa, ¿vale? Entre rentabilidad y riesgo. Es decir, obviamente, cuanto más riesgo estoy dispuesto a asumir, mayor rentabilidad voy a exigir, ¿no? para esa inversión. Y por tanto, pues podemos ir desde lo más sencillo, lo más seguro, que es pues el efectivo, que verdaderamente pues no te va a pagar nada, ¿no? Por tú tener el dinero en la cuenta corriente, no te pagan prácticamente nada. Depende, hay veces que sí, hay otros momentos del tiempo en el que sí, pero actualmente tú por tener, o tus padres por tener el dinero en la cuenta, no te van a pagar nada. Y según vamos incrementando pues el riesgo, que realmente es a quién le estás dejando el dinero, pues mayor renta le vas a obtener. Hasta llegar al último nivel, pues que sería Bitcoin. Por eso, Bitcoin, no, yo entiendo que estaréis familiarizados con Bitcoin. ¿Es una opción razonable de inversión? Hombre, pues puede serlo, pero hay que tener en cuenta que el riesgo asociado es elevadísimo, ¿no? Y entonces la probabilidad de pérdida, ¿vale? Entendida la pérdida o el riesgo, pues de la probabilidad de perder el dinero también es muy elevada. Y son los aspectos que tener en cuenta. ¿Por qué? Además, porque es importante tener en cuenta, porque esto lo vuelvo a relacionar con esto que hemos comentado del ciclo vital. Teniendo en cuenta esto de mayor rentabilidad y mayor riesgo, ¿vosotros pensáis que debería asumir, yo por ejemplo que tengo 25 años, debería asumir el mismo riesgo? Esto pensando en este dinero que hemos dicho antes, ¿no? De invertir ese dinero para la jubilación, ¿no? Cuando seamos mayores. ¿Debería asumir el mismo riesgo yo con 25 años que alguien que está a punto de jubilarse con 55 o 60 años? Pues seguramente no. ¿Por qué? Porque yo cuando invierto y tengo 25 años, tengo muchísimos años para que si en el caso de que mi inversión hay un momento en el que den pérdidas, yo puedo esperar porque tengo muchos años y en algún punto recuperarla y ganar dinero. Si yo tengo 65 años y me necesito ese dinero, lo necesito dentro de poco, ¿no? Porque si me jubilo pues con 64 años o un poquito más de años, ese dinero lo necesito dentro de poco. Entonces no me puedo arriesgar, no puedo asumir un riesgo tan elevado como, por ejemplo, tenerlo en Bitcoin, porque sé que si yo invierto hoy en Bitcoin, la probabilidad de que en una semana el Bitcoin pierda un 40% es elevada. Eso quiere decir que perder el dinero, pero perderé si lo saco, ¿no? Si espero, pues a lo mejor en 2 semanas la vuelta a recuperar. ¿Por qué? Porque es una inversión que va asociada a mucho riesgo, pero que en principio a largo plazo sí que ganas dinero, ¿vale? Que es lo que está pasando. Y lo que me hubiera encantado a mí o todo el mundo, ¿no? Es ser adivino y haber comprado Bitcoin cuando tenía 14 años. Cosa que pues, no hice, obviamente. Y
y tampoco pienso que que me haya equivocado porque no tendrá por qué saberlo, ¿no? Siguiendo con las inversiones, ¿no? Y siguiendo con este nivel de riesgo, pues tenemos distintos productos de inversión, ¿vale? Pues aquí, en primer lugar, ¿no? Una primera diferenciación a nivel de producto sería la renta fija de renta variable, ¿no? Entendiendo en primer lugar la renta fija como pues verdaderamente es un préstamo, ¿vale? Es un préstamo que tú le puedes hacer a cualquier persona. En este caso, se lo hacemos o bien a instituciones públicas, ¿no? Como el gobierno de España, o a una empresa. Pues bien, estos son términos, el riesgo va a depender, ¿no? De pues la fiabilidad que tengas tú con a quien le dejas el dinero, ¿no? En este caso, pues en principio un gobierno, ¿vale? El pedirle dinero al Banco de España o que te pida dinero del Banco de España o un país como Alemania, en principio está asociado a poco riesgo porque sabes que muy difícil sería que quiebre Alemania. Y si quiebra Alemania, pues tendríamos más que un problema, ¿no? En cambio, si estamos hablando de empresas corporativas, pues realmente una empresa sí que puede quebrar, ¿no? Pues si yo, por ejemplo, le dejo dinero a una tiendecita en mi calle, una ferretería, pues es un negocio que en algún momento puede cerrar. Y si cierra y no tiene dinero, pues voy a perder mi inversión. ¿Qué es lo que voy a exigir yo por ese riesgo? Mayor rentabilidad. Ya está. Simplemente no, lo que me ofrece Alemania es menos rentabilidad que lo que me ofrece la ferretería Paco, porque el riesgo asociado es menor. Pues lo mismo pasa con la renta variable, ¿vale? Que es un escalón mayor de riesgo, porque invertir en una empresa directamente, ¿vale? O invertir en las acciones de una empresa está asociado a mayor riesgo. Lo mismo, ¿no? No es lo mismo invertir en una empresa como puede ser la ferretería de Paco o invertir en una empresa como Apple, ¿no? O como Microsoft. Pues dependiendo del riesgo que tú asumas, también la rentabilidad esperada será mayor. Con esto, ¿qué es lo que quiero que también se os quede, ¿no? Casi nadie, ¿no? O sobre todo los particulares, o alguien como yo, podemos invertir directamente en estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Utilizar un fondo de inversión, ¿vale? Un fondo de inversión no deja de ser una especie de cesta, ¿vale? En el que varios inversores podemos invertir a la vez y por el que conseguimos una rentabilidad. Además, la principal ventaja de estos fondos, y es lo que os tiene que quedar claro, es una propiedad que es fundamental para el mundo de las inversiones, que es la diversificación. O lo que es lo mismo, ¿no? No meter todos los huevos en la misma cesta, que se suele decir. ¿Por qué es esto? Pues porque si nosotros solo tenemos toda nuestra inversión en una sola acción, ¿vale? Imagínate que a mí me gusta mucho Apple, pues yo invierto en Apple. Si tengo todo mi patrimonio invertido en Apple, si Apple, por lo que sea, va muy mal, pues yo voy a perder todo mi dinero. ¿Cómo puedo paliar esto? Pues en vez de solo invertir en Apple, invertir en otra empresa, ¿no? Entonces ahí, pues si quiebra Apple, pues perderé dinero, pero no perderé todo porque lo tengo parte en otra compañía. Pues esto lo puedes hacer para 2, 3, 4 cientos de compañías, ¿no? Entonces tú inviertes pequeñas cantidades de compañías y en agregado estás eliminando, no eliminando nunca, estás reduciendo mucho el riesgo de la inversión, ¿ok? Además, puedes hacer un poco inversiones a medida. Un fondo de inversión puede ser de renta fija, puede ser de renta variable, puede ser de ambas cosas, o cosas incluso más específicas, como puede ser pues Bitcoin, ¿no? Pues esto es un poco lo que hacemos en mi departamento, ¿vale? Entonces nos dedicamos a pues, asesorar y gestionar el dinero de nuestros clientes en este tipo de fondos de inversión, ¿vale? ¿Qué debe depender? Pues de qué quiere el cliente o qué nivel de riesgo. Como he dicho, si viene alguien como yo, que es jovencito, quiera invertir, oye, así, quiero que inviertas en acciones y
algo cañero, porque yo este dinero lo quiero para mi jubilación, entonces lo quiero sacar a la mayor rentabilidad, aunque sea con mucho riesgo, porque como es a largo plazo, me da igual. Pero si en cambio viene alguien de un perfil mucho más mayor, pues me va a decir, oye, Afi, yo quiero algo conservador, me voy a retirar dentro de 10 años, por favor, algo que no sea muy arriesgado. Y era, vale, pues entonces aquí te invertiremos en bonos de gobierno, no en renta fija. Otra consideración muy importante, y ya vamos acabando, de los fondos de inversión, ¿vale? Porque al final los fondos de inversión es la forma más común de invertir. Yo mi dinero personal lo tengo en fondos de inversión, ¿vale? Y si vuestros padres tienen algo de inversión, pues seguramente lo tengan en fondos, o por lo menos deberían, ¿no? Esto es otro tema. Un tema muy importante y que lo he dicho, ¿no? Vosotros de momento no os aplica, pero os podrá aplicar en el momento en el que podéis invertir o incluso podéis repasar con vuestros padres para ver cuál es su situación en el caso de que inviertan. Las comisiones, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta las comisiones de los fondos. ¿Qué es una comisión? Pues verdaderamente es, nosotros como hemos dicho, ¿no? Tenemos un fondo de inversión a un cliente, pues es en la comisión, son los costes asociados a todo lo que conlleva, ¿no? Verdaderamente, pues con las comisiones de los fondos me pagan a mí el sueldo, se lo pagan a mis compañeros, se paga el edificio, se paga todo, ¿no? Entonces es la compensación, lo cual es adecuado, ¿vale? ¿Qué pasa con las comisiones? Es que tienen que ser, hay comisiones que están bien, hay comisiones que no están tan bien y hay comisiones que son horrorosas, ¿vale? Es decir, un ejemplo muy claro, ¿no? Si tú tienes un fondo de inversión con una comisión del 1% anual, eso quiere decir que ese 1% se te va a quitar de la rentabilidad, ¿vale? Entonces, si yo tengo un año en el que mi fondo ha hecho un 10% y la comisión es de 1%, pues yo en vez de ganar 10 voy a ganar 9. Ok, es razonable, ¿vale? Porque es una comisión más o menos, no es muy alta, pero tampoco podría ser más baja. Pero si tú más o menos de media me vas a hacer un 10% de los años, me parece razonable, porque sería un cachito, ¿vale? Un cachito de la rentabilidad. Si ese fondo, en vez de un 10%, te hace una rentabilidad media de un 2%, pues tenemos un problema, ¿no? Porque si la rentabilidad es de un 2% y te están quitando un 1%, te están quitando la mitad de la rentabilidad. Por lo que habría que exigir que esa comisión sea más baja. Pues esto es una realidad y pasa muchísimo que pues la gente no se fija en estas comisiones y está en un fondo donde prácticamente la mitad o más de la mitad de la rentabilidad que tiene se la están quitando en términos de comisiones, ¿no? Y por lo que es un aspecto que sí que os animaría siempre a tener en cuenta en el momento en el que invertáis o incluso, como digo, oye, si queréis revisar con familiares o gente que pueda tener, es siempre muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y ya, por último, planes de pensiones. Como he dicho antes, un plan de pensiones, ¿vale? Y esto es lo que quiero es que se os quede la idea, es simplemente cuando os jubiléis, ¿no? Cuando seáis mayores, dejaréis de tener ese ingreso porque dejéis de trabajar, pues lo que necesitáis es algo, un colchón que os compense. Pues esto es un plan de pensiones, ¿vale? El plan de pensiones es básicamente ir haciendo una aportación mensual o anual de tu dinero a una inversión que está destinada únicamente para cuando te jubiles tú tengas una renta, ¿vale? Que puedas sustituir un salario o cualquier ingreso con ese plan de pensiones. Aquí pues hay muchos tipos de planes de pensiones, tienen muchas características, las cuales no quería entrar porque de momento no sirve, pero sí que me gustaría que tuvierais la idea de cómo funciona y que en un futuro, en un momento, pues os acordéis de él, ¿no? Y la importancia que tiene para vuestro futuro. Y con esto, poco más. Espero que os haya aportado, ¿no? Sobre todo, pues, como digo, ¿no? Que es las conclusiones las más importantes. Saber qué son las finanzas personales, saber por qué son importantes las finanzas personales y por lo que deberíamos, en la medida de lo posible, ¿no? En vuestro caso, como digo, no la parte de las inversiones de momento, ¿no? Pero pues a lo mejor la parte
puramente ingresos y gastos, algo sí que ya podéis hacer, ¿no? Estar encima de ello, no ser sin pasarse, ¿no? Pero bueno, saber un poco qué ganamos y qué gastamos, ¿no? Asociarlo también pues con los ciclos de la vida, que como os digo, pues estáis en una primera etapa súper temprana en la que pues estas cosas de momento no se están aceptando dando, aunque, oye, pues llegará el día en el que sí, ¿no? Y por último, el mundo de las inversiones, ¿no? Principales implicaciones, el riesgo y cómo, pues dependiendo del nivel de riesgo que queremos asumir y dependiendo de la etapa, ¿no? O el ciclo de vida en el que estemos, pues deberíamos tener un mayor o menor riesgo, ¿no? Y bueno, pues poco más, ¿no? Yo espero que esto os sea útil y, y estaré encantado de responder cualquier pregunta que tengáis en el chat.